Hola amigos de Mater Mundi, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien y que sigáis este canal, que está muy bien. Soy el Padre Jesús María Silva y os voy a hablar un poquito en este vídeo de lo que es la Cuaresma, que ya se nos echa encima, que ya la tenemos aquí mismo delante de nosotros, ¿verdad? La Cuaresma es un tiempo de preparación para la Semana Santa. Eso es lo que hemos oído muchas veces, lo que solemos decir respecto de la Cuaresma. Es interesante ver el origen de la Cuaresma. Al principio se ayunaba un día o dos antes de la Pascua, eso en tiempos después de la resurrección de Jesús en Israel. Y también, al margen de eso, hubo gente que empezó a hacer 40 días de ayuno por imitar a Jesús. Imitar a Jesús, pues que estuvo 40 días en el desierto ayunando. Después de su bautismo y antes de ponerse a predicar, estuvo 40 días en el desierto ayunando y orando. Y con el tiempo, esos 40 días se acabaron colocando antes justo del tiempo de Pascua. Y entonces se convirtió así la Cuaresma en un tiempo de preparación para la Semana Santa, marcado por el ayuno, marcado por la abstinencia, como os explicaré ahora, marcado un poco por lo que es el desierto, ¿no? Una vez me dediqué a buscar en la Escritura esto de los 40 días, porque claro, pues sabemos todos que 40 días estuvo Jesús en el desierto, que estuvo Israel 40 años peregrinando por Israel, y a mí me dio por buscar, y entonces me di cuenta de que 40 días dura también el diluvio. El agua es signo de purificación, el agua que purifica la tierra, que la purifica del mal y que la limpia. 40 días permaneció Moisés en el monte para recibir la ley. También el tiempo de la Cuaresma es un tiempo en el que recibimos la palabra de Dios, recibimos la ley, en que Dios nos dice cuál es su voluntad y estamos llamados a cumplirla. Durante 40 días exploran los exploradores la tierra prometida y la rechazan, porque les da miedo a los habitantes que hay allí. También es un tiempo, como consecuencia de eso, en el que 40 años anduvo Israel por el desierto errante antes de poder entrar en la tierra prometida. 40 días desafió Goliat al pueblo de Israel antes de que combatiese con David. Fueron 40 días que estuvo Goliat desafiando a las filas y nadie se atrevía con él. 40 días ayunó Elías para poder ver a Dios cara a cara en el monte de Dios, en el Horeb. 40 días de penitencia ofreció Dios a Nínive cuando le dijo que iba a ser destruida. Le decía, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y se nos cuenta en el libro de Jonás que Nínive hizo penitencia, que se vistió de saco, de ayuno, desde el rey hasta el último de los siervos, y que por esos 40 días de ayuno y penitencia Dios no destruyó Nínive, sino que la mantuvo con vida, ¿no? Fijaos, por lo tanto, que el número 40 en la Biblia tiene una importancia muy grande y además nos habla de diversas cosas que tienen que ver con la Cuaresma. De estos ejemplos bíblicos que hemos visto, podemos sacar algunas enseñanzas para cada uno de nosotros. La primera de todas es que la Cuaresma nos recuerda que estamos en una batalla espiritual, una guerra espiritual entre el mundo del bien y el mundo del mal, entre el mundo del demonio y el mundo de Dios, ¿no? Si os fijáis, en el primer domingo de Cuaresma se nos hablará de las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿no? La tentación que Jesús siente hambre y le dice el demonio de que estas piedras se conviertan en panes. Luego, la segunda tentación le dirá, tírate del alero del templo para que los ángeles te cojan y entonces todo el mundo vea que eres el Mesías. Y la tercera tentación le dirá, póstrate y adórame. Si os acordáis, tradicionalmente se dice que los enemigos del alma son el mundo, la carne y el demonio. Es decir, uno mismo que se tienta a sí mismo, los demás que le pueden tentar a uno o el demonio que le tienta a uno. Y estos tres aspectos están presentes en las tentaciones de Jesús. Cuando le dice el demonio, di que las piedras se conviertan en panes, es la tentación de la carne, de satisfacer nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras apetencias más inmediatas. Y el Señor responde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, en este combate espiritual, el primer enemigo al que tenemos que vencer somos nosotros mismos, que podemos ser nuestro mejor aliado y nuestro peor enemigo. Y es que hay inclinaciones dentro de nosotros que a lo mejor no son conformes a la voluntad de Dios y que al final nos arrastran a las pasiones, a la esclavitud. Por tanto, la Cuaresma es un tiempo de combate, en primer lugar, respecto a nosotros mismos, a nuestras inclinaciones, que por desgracia, pues como sabéis, no siempre son buenos, ¿no? Del corazón del hombre no siempre será la inclinación al bien, sino también la inclinación al mal. La segunda tentación, cuando le dice el diablo que se tire del alero del templo y que los ángeles le cogerán y todo el mundo verá que es el Mesías, es la tentación del mundo, de agradar a los demás, de caer bien, de tener éxito, de tener triunfo, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos cosas de las que nos arrepentimos por agradar a los demás, por caer bien a la gente, por lo que todo el mundo hace? También nos recuerda la Cuaresma que estamos en un combate espiritual contra el mundo. El mundo muchas veces nos seduce con cantos de sirena para que nos dejemos llevar por las tendencias, por lo que se lleva, por lo que es normal, por el pecado, por lo que está políticamente bien visto, por el pensamiento dominante. Y el Señor nos recuerda, cuidado, vosotros tenéis que intentar agradarme a mí, no agradar al mundo.
Tenéis que daros cuenta de que lo importante es lo que piense yo, no lo que piense el mundo, ¿no? Recuerdo hace poco subía una foto a Instagram por una frase que se me ocurrió, ¿no? Decía, la conversión es que te importe más la opinión de Dios que la tuya. Eso es muy importante, eso es la conversión, que te importe más la opinión de Dios que la tuya y la de los demás, ¿verdad? Y la tercera tentación, cuando le dice el demonio, adórame, es la tentación del demonio, que nos tienta, que nos seduce, que busca nuestro punto débil, nuestro punto flaco para poder atacar. Y hay que conocerle, hay que saber también que él nos ronda y nos busca a ver dónde puede entrar, dónde puede meterse para intentar hacernos caer. Por tanto, la idea es la de un combate espiritual. Goliat desafiaba al pueblo de Israel, ¿verdad? Ese bicho tan grande que uno decía, madre mía, a ver quién puede con él. Y sale David, que era un niño, apenas de 15 y 16 años, y es quien le vence. De esta manera el Señor nos dice, en la Cuaresma podemos vencer a nuestro enemigo Goliat. Se nos suele contar que David cogió 5 piedras del arroyo, y hay mucha gente que ha hecho una interpretación de estas 5 piedras: la oración, la Sagrada Escritura, el acompañamiento espiritual, la Eucaristía, la confesión. Pueden ser 5 buenas ideas como combate espiritual, como esas 5 piedras que Dios nos da contra nuestro Goliat, que es el demonio ese que nos quiere matar, que nos quiere hundir, que nos quiere llevar a la miseria. Es un tiempo también de conversión, como en Nínive, ¿no? De cambio de vida. Es decir, en mi vida hay cosas que no están bien, pues todos somos pecadores, y a veces pactamos un poco con esa mediocridad. La Cuaresma nos ayuda a decir, vale, a ver, en mi vida ¿qué hay que tengo que cambiar? En este combate espiritual, ¿en qué cosas he cedido? Pues voy a ponerme las pilas para poder vencerlas. Y ahí viene a nuestra ayuda lo que es la penitencia, que sobre todo en Cuaresma toma forma de ayuno. El ayuno, que es el ayuno de carne los viernes de Cuaresma, pero también el ayuno en miércoles de ceniza, el Viernes Santo, y otras formas de ayuno que ya explicaremos. Y el ayuno lo que hace es darnos cuenta de lo que decía Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ayuno de pan nos recuerda que nuestro verdadero alimento es la Eucaristía. Ese es el pan que Dios nos da a comer en Cuaresma. La carne que estamos llamados a comer en Cuaresma es la carne de Cristo en la Eucaristía, que nos fortalece en ese combate espiritual contra las fuerzas del mal. Y así el ayuno cuaresmal nos hace reforzar la Eucaristía, en la que sí que comemos carne, pero es la carne del Hijo de Dios, la carne de Cristo que ha sido entregada por nosotros y que nos fortalece y nos da fuerza para atravesar el desierto, ese desierto de 40 días, ese desierto que es también la vida, en ese combate espiritual que en el fondo terminará pues cuando nos muramos, que es cuando entremos en la tierra prometida, ¿verdad? También el tiempo de Cuaresma es un tiempo de escucha de la palabra. Os he contado que Moisés estuvo 40 días en el monte y que ahí recibió la ley de Moisés. Del mismo modo, la Iglesia, convocada durante 40 días, está escuchando y recibiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos convierte, la palabra de Dios nos cambia. Decía el Evangelio, de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Pues si nuestro corazón rebosa de la palabra de Dios, entonces nuestra vida rebosará de la palabra de Dios. Y es tiempo, por tanto, especialmente de silencio y de escucha. Veremos que la liturgia es más sobria, hay más silencio, hay menos ruido, ¿no? ¿Para qué? Para que dejemos más espacio a la interioridad, a que esa palabra que Dios nos da, como le dio la ley a Moisés en el Sinaí, cale en nuestros corazones y los transforme. Tiempo de ayuno, oración y limosna. 3 puntos fundamentales de la Cuaresma que también iremos explicando. Tiempo, por lo tanto, de preparación para la Pascua del Señor. Sobre todo, hay una clave para la Cuaresma, que lo resumo y a lo mejor con eso ya el vídeo vale, y es que tu Cuaresma no puede terminar como empezó. Es decir, tú no puedes ser el mismo el miércoles de ceniza que el domingo de resurrección. Algo tienes que haber cambiado, algo te tienes que haber convertido, en algo tienes que haber vencido, porque ese es el modo de ir acercándose progresivamente a la santidad. Estos 40 días que se acercan de Cuaresma, por lo tanto, ponte en tu verdad delante de Dios, ponte en ayuno, en oración, en limosna, ante la palabra de nuestro Señor, ponte en actitud de combate espiritual, mira a ver aquello en lo que Dios te llama la conversión, de manera que puedas llegar al domingo de resurrección diciendo: me he convertido, algo ha cambiado en mi vida. Ánimo y adelante.